¿Qué tal, hermanos? Acá estoy, Pastora Luciana Regina, juntamente contigo en nuestro canal de YouTube, PRA Pastora Luciana Regina. Te pido que tú puedas inscribirse en nuestro canal de YouTube para estarnos juntos todos los días, pues yo estoy acá para leer la palabra de Dios para ti. Hoy nosotros vamos a leer el libro de Números, capítulo 13 y 14. ¿Sí? No más, vamos. Misión de los 12 espías. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samuel, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Jafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sod; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gad, hijo de Suzi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Naftal, Naibi, hijo de Vapsi; de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hija de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso; cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas; cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no; y esforzaos y tomad del fruto del país. Era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek que habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, y el Amorreo habita en el monte, y en Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordón. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron:
No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. 14. Los israelitas se rebelaron contra Jehová. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá moriríamos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación y los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, de tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seamos rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar ese pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad, yo los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande, más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: no irán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubiere oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra a la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente a la culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Jehová castiga a Israel. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vive yo, y mi gloria lleva toda la tierra, todos los que vinieron, mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir pos mí, yo le meteré en la tierra donde entró,
y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, Amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociesteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Muerte de los 10 espías malvados. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. La derrota de Ormá. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el Amalecita y el cananeo están allí adelante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron el subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento, y descendieron en la Amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Ormá. No más, Dios te bendiga, hermano. Yo estoy acá aguardándote para el próximo video. Adiós.